Ahora vamos a ver una parte importante de farmacodinámica que tiene que ver con la regulación de los receptores. El organismo, como toda máquina homeostática, trata de compensar el efecto que el fármaco produce de algún modo para, digamos, contrabalancear el efecto que le está produciendo algo que es básicamente exógeno, un xenobiótico. Para contrarrestarlo tiene distintos mecanismos. Pero uno de los más importantes es aumentar o disminuir el número de receptores en el tejido blando. Y esto es lo que vamos a ver en esta parte de la clase. Entonces, la administración de un fármaco genera una respuesta. Esta respuesta, el fármaco puede hacerla, es, como ya hemos visto muchas veces, una respuesta fisiológica normal, porque el fármaco no crea funciones nuevas, lo que sí puede aumentar o disminuir alguna vía, una respuesta inhibitoria o una respuesta, digamos, excitatoria de algún modo. Lo que hace es aumentar una vía o frenarla. El organismo lo que va a tratar de hacer en principio, si fuera un ser pensante, es disminuir las respuestas aumentadas y aumentar las respuestas disminuidas. Y para eso va a usar justamente el aumento o disminución del número de receptores en el tejido. Por lo general, vamos a decir regulación hacia arriba, como está en toda la literatura anglosajona establecido, up regulation, lo van a encontrar, o regulación hacia abajo, down regulation, es algo que el organismo hace, digamos, para contrarrestar el efecto del fármaco, y esto puede ser homólogo o heterólogo. Hay un nivel basal de respuesta, ¿sí?, que ante la presencia de bloqueantes de un receptor, es decir, una vía que está disminuida, frenada, ¿sí?, lo que va a hacer el organismo es tratar de compensar aumentando el número de receptores, es decir, haciendo lo que se llama regulación hacia arriba o up regulation. Esta puede ser homóloga si es misma droga bloqueante de receptores que produce este fenómeno, el que induce la producción, no que lo produce, que induce la producción de ese fenómeno, o heteróloga si otra droga, por ejemplo una hormona, otra droga que no se une a este receptor, es el que está generando esta respuesta del organismo. Por otra parte, los agonistas que incrementan una vía permanentemente, el organismo va a tratar como estrategia de disminuir esa respuesta. Entonces va a ser el down regulation, o sea, la regulación hacia abajo, que también puede ser homóloga, inducida por el ligando, por el agonista que se une, o heteróloga, si es inducida por otras drogas. En general, lo que tenemos que acordarnos de todo esto es que ¿por qué el aumento de receptores genera una modulación, digamos, que incrementa una respuesta, y por qué la disminución de receptores genera lo contrario? Bueno, ustedes se acuerdan que al aumentar los receptores aumentaba también la potencia de la droga, porque se requería menor cantidad de agonista para generar la misma respuesta. Y al disminuir el número de receptores disminuía la potencia de la droga, porque yo voy a requerir más agonistas para generar el mismo efecto. Entonces, al variar el número de receptores, con eso el organismo lo que se, digamos, garantiza es el aumento o la disminución de la potencia de esa droga para contrarrestar el efecto que la droga produce. La mayor parte de las drogas generan de algún modo sobre el tejido un proceso de desensibilización si la función es aumentar, es incrementar una respuesta. Hay desensibilizaciones que se producen por distintos mecanismos. Hay desensibilizaciones que se producen a corto plazo, ¿sí?, que implican, por ejemplo, mecanismos postreceptoriales que implican, vieron que una vez que el fármaco se une al receptor, se acopla a la proteína G, bueno, después viene toda una serie de segundos mensajeros y demás, que lo que hacen en definitiva es fosforilar muchas proteínas, hay muchas quinasas intracelulares que después activan factores de transcripción, lo que fuera,
Por ejemplo, una de las estrategias más usadas es bajar el grado de fosforilización y con eso bajar de algún modo la eficiencia de ese mecanismo porreceptorial para generar una respuesta. También a veces hay secuestro de receptores. Estos son desensibilizaciones a corto plazo, que se producen, por ejemplo, como respuesta cuando uno toma cantidades tóxicas de una droga. El organismo lo primero que hace es tratar de que la respuesta generada por esa droga sea minimizada para evitar, digamos, la complicación que puede traer una dosis tóxica. Y para eso utiliza mecanismos que son de corto plazo, ¿sí? Como estos mecanismos porreceptoriales. Eso es como mecanismo de defensa ante la agresión, digamos, de la droga. Otros mecanismos a largo plazo, ¿sí?, implican el fenómeno de downregulation que vimos recién. Los dos son mecanismos de sensibilización, pero en este caso está relacionado más que nada con la disminución del número de receptores, ¿sí? Y esta disminución es un proceso que implica menor síntesis o mayor destrucción. Ustedes saben que las proteínas en el organismo no están permanentemente las mismas proteínas funcionando, sino que tienen un ciclo de vida, un turnover. Si eso, la degradación es mayor que la síntesis, va a haber una caída en ese nivel de proteínas. Los receptores, como ya saben, son proteínas. Y por otra parte, si hay más síntesis que degradación, un freno en la degradación, va a haber un aumento del número de receptores. Todos estos son fenómenos a largo plazo porque requieren síntesis de proteína de nuevo y por lo tanto requieren largos tiempos para poder ser vistos. Acá también tenemos que distinguir, esto hay entre los distintos autores bastante discrepancias, pero en principio vamos a decir que la taquifilaxia es un proceso de desensibilización a corto plazo y la tolerancia es un proceso de desensibilización a largo plazo que, como ya vimos, tienen distintos mecanismos. Eso en cuanto a la desensibilización, es decir, los mecanismos que el organismo tiene para frenar una respuesta exacerbada. También el organismo tiene mecanismos para aumentar una respuesta disminuida. La sensibilización. Por ejemplo, cuando uno desnerva una vía nerviosa, ocurre que los receptores postsinápticos aumentan. Ese es el mecanismo que el organismo tiene para tratar de compensar la pérdida de la vía, ¿no?, de la funcionalidad de la vía. Cuando uno bloquea por mucho tiempo un receptor con un antagonista competitivo, por ejemplo, en mi caso, yo que tengo problema cardíaco, tengo que tomar bisoprolol, es un bloqueante beta. Si yo hace 10 años que estoy bloqueado, lo más probable es que mi organismo haya sensibilizado el miocardio y tenga mayor número de receptores beta, tratando de contrarrestar ese bloqueo. Por lo tanto, el día que yo me olvide de tomar mi bisoprolol, voy a tener problemas porque voy a estar con una gran cantidad de receptores aumentados. Voy a tener sensibilizado mi miocardio por el permanente bloqueo. ¿Y cuáles son los mecanismos por los que estas sensibilizaciones se producen? Bueno, el más lógico que yo les conté es el aumento del número de receptores, el fenómeno de upregulation o regulación hacia arriba, que incrementa la síntesis o disminuye la tasa de degradación de las proteínas que son los receptores. También puede haber en algunos tipos de receptores, esto puede ser receptores alostéricos como el GABA-A, los van a ver estos en fármaco 2, son receptores que tienen muchas subunidades, puede haber un aumento en la afinidad, porque ustedes, como saben, al tener muchas afinidades, modula la afinidad de algunos sitios, tienen muchos sitios de unión, cambiando, digamos, con la presencia o la ausencia de algún otro ligando. Y finalmente, cambios en los elementos porreceptoriales comunes a distintos tipos de agonistas. Acá, el recordatorio, nunca hay que interrumpir de forma brusca las farmacoterapias con bloqueantes, es decir, con antagonistas. Pues yo estoy frenando una función y el organismo seguramente sensibilizó para compensar y ese tejido está sensibilizado. Por lo tanto, cuando yo lo interrumpa, la función va a estar exacerbada y va a ser más peligroso de lo que es normalmente
que esa función esté exacerbada. ¿Cuáles son para tener? Por supuesto que hay muchísimos ejemplos de fármacos que inducen upregulation o downregulation de los receptores. Pero vamos a tener, para realizar los problemas, a fin de realizar los problemas, ejemplos clásicos que lo vamos a utilizar siempre. Agonista del receptor beta 2, lo van a ver en la clase adrenérgicos. Salbutamol, la gente que es asmático, que tiene problemas en cuanto relacionados con el asma, lo saben que es un broncodilatador, lo vamos a ver en la clase de adrenérgicos. Esto muchas veces se da de una manera crónica, entonces al darse de una manera crónica va a producir un downregulation porque el organismo va a responder disminuyendo el número de receptores beta 2 en músculo liso bronquial. Quiero decirles que si uno toma para rescate una sola dosis de salbutamol, no va a producir downregulation. ¿Por qué? Porque para que se produzca tiene que, como ya dijimos, ser una administración crónica. No se puede producir downregulation después de tomar una única vez. ¿Se entiende eso? Que siempre suponemos que es una administración crónica. Los glucocorticoides, que lo van a ver en el tercer parcial, producen upregulation heterólogo de receptores beta 2. ¿Qué quiere decir heterólogo? Que los glucocorticoides no se unen al receptor beta 2, sino que aumentan su concentración, su síntesis, su tasa de síntesis por otros mecanismos. Es decir, de alguna manera hacen lo contrario al salbutamol, que el salbutamol producía un downregulation cuando era dado crónicamente, ojo con eso. Los corticoides también, cuando son dados crónicamente, van a producir una regulation heterólogo. Heterólogo porque no se unen al mismo receptor. El propranolol es un bloqueante de receptores beta, lo van a ver en adrenérgicos. Al bloquear, o sea, ser antagonista competitivo, al bloquear los receptores, el organismo responde aumentando el número de receptores, produciendo upregulation homólogo de los receptores beta 1 en miocardio. Esto, de algún modo, es la consecuencia de darlo crónicamente, no con una sola dosis. Finalmente, antagonistas de canales de calcio, también crónicamente administrados, producen lo contrario, upregulation heterólogo de los receptores beta 1 en miocardio. Con estos ejemplos, ustedes van a estar en condiciones de resolver los problemas de farmacocinética. Por supuesto que después van a ver muchos casos más a medida que vayamos avanzando en el programa. Muy bien, hemos dicho que el upregulation y el downregulation son fenómenos que aumentan o disminuyen el número de receptores en un tejido y que están dados por fármacos que pueden o no actuar sobre ese receptor, es decir, puede ser homólogo o heterólogo, y el resultado es un aumento o una disminución del número de receptores en ese tejido. Tengo que tener una manera de cuantificar cuánto aumentó o disminuyó el número de receptores en un tejido. Un ensayo que se utiliza es el ensayo de binding por radioligando. Es decir, es un ensayo donde yo voy a experimentar solo con tejido, si se quiere, muerto. No va a ser un tejido que genere una respuesta, porque son preparados de membrana del tejido. Yo me quedo con la parte, o sea, hago un homogenato de esa célula, centrifugo, me quedo solo con la membrana de la célula. La membrana, lógicamente, uno no espera que genere una respuesta de ningún tipo. Entonces, lo que uno va a ver es la cantidad de los receptores que están en la membrana y las afinidades también del fármaco por ese receptor. Lo que se hace es el preparado de membranas del tejido. El tejido puede ser distintos grupos, puede ser un tejido al cual lo sometí a un tratamiento prolongado con una droga por mucho tiempo, después sacrifiqué el animal de experimentación, saqué las membranas y hago el ensayo. Control al cual no le di nada. Típicamente es algo así. Es decir, no tiene sentido medir una sola cosa, sino que comparo un tejido con otro. En un tubo de ensayo agrego las membranas, agrego el radioligando. ¿Qué es el radioligando? Bueno, en principio el ligando es todo lo que se une al receptor, es lo que yo estoy estudiando, en este caso un fármaco que puede ser agonista o antagonista. En los dos casos se une al receptor, en los dos casos del ligando. Y además coloco como siempre buffer para que
las condiciones de pH se mantengan en el sitio de reacción. Voy a esperar que el ligando, por una cuestión química, tiene afinidad por los receptores que están en esta membrana, se peguen a las membranas. Incubar un tiempo para que se ocurra este proceso, separo, voy a ver que algunas de los radioligandos quedaron o sin pegar o sueltos, se pegaron a otro lado, y determino la radiactividad. Cuentas es algo con lo cual es una unidad para medir radioactividad. Radioactividad, radioligando. ¿Por qué no uso el ligando común, lo que se llama el ligando frío, que es la droga que uno usa normalmente? Porque el hecho de que la droga tenga un átomo que genera radiación me da un método muy rápido de cuantificar con un aparatito que se llama contador de centelleo la cantidad. Es simplemente para eso. Yo miro cuánta cantidad hay simplemente pasando este tubo de ensayo por el contador de centelleo, me dice cuánto radioligando hay. La molécula en sí es la misma, solo que algún átomo tiene un átomo modificado, esto los laboratorios los hacen, algún tritio, algún hidrógeno con un neutrón más que genera radiación, y esa radiación yo la voy a aprovechar para determinar la radioactividad, y eso cuantifica la cantidad de ligando que hay. Básicamente, a mí lo que me va a interesar es cuánto radioligando quedó pegado una vez que yo incubé, puse el ligando en el preparado de membrana, cuánto ligando quedó pegado en las membranas. Y acá yo le voy a poner un ejemplo. En este ejemplo, muy esquemático, lo rosado que está acá sería la membrana, lo verde serían los receptores, y lo rojo sería el ligando radioactivo, que es lo mismo que la droga, pero con radioactividad, que yo agregué. Fíjense una cosa. Acá claramente hay 3 receptores. Sin embargo, cuando yo vaya al contador de centelleo, ¿cuánto me va a contar? Me va a contar 6 átomos. Porque va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay 3 ligandos que se pegaron en los receptores y otros 3 que se pegaron por cualquier lado. Pero es algo que normalmente pasa en todos los ensayos de este tipo. Los ligandos se pegan en todos lados, inclusive en el tubo. Bueno, lógicamente, esto no me da ninguna información, porque me dice que hay 6 cuando debería decirme que hay 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente como para solucionar este problema? Se agrega lo que se llama el ligando frío, que es el mismo ligando, la misma molécula, pero sin radioactividad. Yo agrego en exceso este ligando frío. Es la misma molécula que la roja, la azul y la roja, nada más que no emite radiación. ¿Dónde se va a pegar al principio? ¿Y a quién va a desplazar? En los receptores. Cuando yo agregue este ligando frío, va a volar a estos receptores que van a quedar flotando en el buffer, y los voy a sacar con el lavado, y se van a pegar en los 3 receptores. Lógicamente, van a desplazar a los coloraditos que estaban pegados en sus respectivos receptores. Pero no van a poder desplazar a los inespecíficos, a los que están pegados en otro lado. Esos van a seguir pegados porque es muy poco probable que vaya a pegarse otro ligando frío donde estaba pegado el ligando radioactivo. En los receptores sí, por una cuestión de afinidad, van a buscar al receptor. Ahí sí, se van a pegar y van a desplazar al frío. Lo interesante es que yo tengo esto, que lo mandé, lo pasé por el aparato que me cuenta la cuenta, que se llama contador de centelleo, y me dice que acá hay 6. Saco el tubo, agrego el ligando frío, vuelvo a contar, y me dice que hay 3. Porque quedaron 3. ¿Y cuáles son esos 3 que quedaron? Los que estaban pegados en otro lado, los que llamamos inespecíficos. Entonces, si yo hago 6 menos estos 3 que quedaron, ¿cuántos me van a quedar? Los 3 realmente que estaban pegados al receptor, es decir, los 3 específicos. Como yo necesito para trabajar los específicos, esto lo voy a hacer rutinariamente. Voy a primero calcular la unión total, viendo cuántos se pegaron, y después resto el inespecífico agregando exceso al ligando frío. De esa manera voy a tener esto menos esto, lo específico, que es lo único que me interesa. ¿Por qué? Cuando yo grafique ligando unido específico versus el ligando libre que yo agregué en cada tubo, voy a tener una curva de este tipo.
Es una curva isoterma de Langmuir, como le gusta decir a los químicos, pero en realidad es una hipérbola, ¿no? Una hipérbola que se parece mucho a qué le recuerda seguramente a una curva de Michaelis-Menten, ¿no? La concentración, si acá en vez de libre pongo sustrato y acá es el producto formado, sería una curva también así. Fíjense que esta curva, ¿sí?, tiene un máximo a partir del cual, no, por más que yo agregue más libre en el tubo, al principio, no voy a recuperar más unido luego de terminar el experimento. Hay un punto máximo. ¿Y por qué? Porque ese es el número total de receptores. Acá se alcanza la saturación. Si a mí, por más que ponga 100 libres, siempre recupero 30 unidos, pongo 1000 libres, recupero 30 unidos, ¿por qué? Porque hay 30 receptores. El resto se va, no se puede pegar y se va con los lavados. Entonces, ahí es este punto, conocer cuál es el número total de receptores es uno de los objetivos de este estudio, porque justamente lo que yo quiero es comparar si hubo o no aumento o disminución con respecto a otro tejido. Y para eso me voy a fijar en lo que se llama la unión máxima, que es simplemente el punto de saturación a partir del cual yo, por más que agregue receptor libre, ya no voy a recuperar más receptor unido porque están saturados los receptores. Por otra parte, esto por una cuestión matemática que yo no voy a explicar acá, pero fíjense que es muy parecida a la Km, de hecho las fórmulas son iguales, porque son matemáticamente lo mismo. ¿Qué es la Kd esta? Esta Kd es la concentración de ligando libre que yo puse, que me da la mitad de los receptores unidos. Esto es la Kd, pero también la Kd es lo que se llama la constante de disociación. Esto es lo que no voy a explicar, matemáticamente se puede hacer, la constante de disociación entre el ligando y el receptor. Si esta Kd es muy grande, la afinidad es muy poca porque se disocia mucho. Si la Kd es muy chica, la afinidad es muy grande porque quiere decir que se une mucho y se disocia poco. Es una medida de la disociación. Y de esta curva se saca como la mitad de la unión total. La concentración de de ligando libre, que me da la mitad de la saturación, del ligando unido. Esto es ligando, el libre y unido, ¿sí? Bueno. Esta curva, así como está, ven que es bastante complicada de interpretar, porque en realidad acá le pusieron estos puntos rayados, pero si no estuvieran, yo no sé bien dónde está el máximo. Si está acá, si está más arriba. Entonces tampoco podría calcular bien el KD porque no sé dónde está la mitad del máximo. Hay una manera muy sencilla de transformar estos datos para que me dé más precisión en la interpretación. Estos mismos datos que yo tengo acá, libre y unido, los voy a reorganizar, a reordenar de otra manera, para tener lo que conocemos como el gráfico de Scacha. Es decir, yo en cada uno de estos datos tengo el libre y el unido. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a poner en ordenadas unido sobre libre y en abscisas unido. Es decir, hago una cuentita para cada par de puntos y lo reordeno. Cuando lo reordeno, esto me da una recta, con la propiedad de esta recta que la intersección de esta recta con el eje de abscisas me da el U máximo, que acá era difícil de interpretar, acá es muy sencillo, donde la recta corta el eje de abscisas. Por otra parte, la pendiente de esta recta me da el valor de KD, un estimativo de KD, o lo que es lo mismo de KA. La pendiente de esta recta es menos 1 sobre KD, o lo que es lo mismo, menos K. ¿Sí? Acuérdense que la pendiente en su valor verdadero es negativo. Por eso esta pendiente puede valer menos 3, qué sé yo. Menos 3 menos K, K es 3. El K siempre es positivo y el KD también. ¿Se entiende por qué va el signo menos? Bueno, ahora vamos a comparar algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es lo que se llama la curva de saturación. Esta primera, por si no lo dije, se acostumbra a conocer como gráfico de saturación. Y este es el gráfico transformado del otro que se llama de Scacha. También de Rosenthal, en la literatura antigua lo van a tener con Rosenthal. Bueno, ¿qué pasa en estos ejemplos? Supongamos que tenemos dos drogas, ¿sí? La amarilla y la roja, que tienen exactamente el mismo KD,
si tienen el mismo KD, que tienen la misma concentración de libre que es la mitad de la saturación. Fíjense que para el amarillo esta es la mitad de la saturación, que es esta, y para el rojo esta es la mitad de la saturación, que es esta. En los dos casos el KD es el mismo. ¿Qué es lo que varía? Lo que se llama la Umax o Vmax, la cantidad máxima de receptores. Es mayor en el rojo que en el amarillo. Cuando yo estos datos los reorganizo y los pongo en un scatter, son los mismos datos pero transformados, ¿qué me va a dar? Me va a dar para el amarillo, el que tiene un máxima menor, una curva que es la amarilla, con la intersección en abscisas a la izquierda porque es más chica. Para el que tiene un máximo mayor me va a dar una curva como la roja, con la intersección en abscisas a la derecha porque es más grande, esta máxima que esta. Pero ¿cómo son las pendientes? Iguales, porque los KDs son iguales y la pendiente, ya habíamos dicho, es menos 1 sobre KD. Entonces las pendientes van a ser iguales. Vamos a este otro ejemplo. Acá los submáximos son iguales, o sea, el número total de receptores es el mismo para 2 que para 1, pero los KD son distintos. Fíjense que esta crece más empinadamente, el KD está por acá, la mitad de saturación está por acá, esta crece más lentamente, el KD está por acá, la mitad de saturación está acá. Es decir, que el rojo tiene mayor KD que el amarillo. Cuando yo esto lo paso al gráfico de Scatter, voy a tener que las dos intersectan la abscisa en el mismo punto, porque los dos submáximos son los mismos. Pero la pendiente de 1, que tiene un KD más chico, es más chica que la pendiente de 2, que tiene, perdón, la pendiente de 1 tiene un KD más grande, ¿sí? El KD más grande, por lo tanto, si el KD es más grande, la afinidad es menor. La afinidad es menor, la pendiente es menos pronunciada. Para el amarillo, que tiene el KD más chico, la afinidad es mayor. Cuanto mayor es la afinidad, mayor es la caída de la pendiente negativa, mayor pronunciada. KD y afinidad entonces son inversamente proporcionales, ¿sí? Bueno, esto para pasar un gráfico. Y para terminar esto, vamos a un experimento. Con esto creo que se va a entender perfectamente la parte de regulación de receptores. Supongamos que tenemos dos grupos de ratones, uno sin tratamiento y otro al cual se lo ha tratado con salbutamol crónicamente por lo menos una semana. Una semana de tratamiento con salbutamol, ¿sí? El otro grupo de ratones, los controles, no se los trató con nada. Bueno, extraemos los músculos lisobronquiales de los dos grupos y hacemos una curva dosis respuesta y un ensayo de binding de radioligando para cada uno de los grupos. Dijimos que el salbutamol, ¿sí?, es un agonista. Los agonistas, por lo general, cuando están dados crónicamente, producen en el tejido, ¿qué cosa? Bajada, porque el agonista incrementa una función, el organismo trata de compensarla bajando el número de receptores. Es decir, que el salbutamol va a producir un down regulation, ¿sí? Entonces, el tejido que yo extraiga de estos ratoncitos va a tener menos receptores beta 2 que el tejido que yo extraiga de estos. Cuando yo haga la curva dosis respuesta, en esto va a haber menos receptores. Por lo tanto, como dijimos antes, al haber menos receptores, la potencia disminuye y yo voy a necesitar más agonistas para generar la misma respuesta, que en este caso la respuesta va a ser broncodilatación. Entonces, ¿cómo va a ser la curva dosis-respuesta? El tratado con salbutamol se corre a la derecha porque pierde potencia, porque hay menos receptores y voy a necesitar más agonista, ¿sí?, para poder alcanzar la relajación deseada. Mientras que el control va a tener más potencia porque tiene más receptores. Es decir, la curva se corre a la derecha, ¿sí?, para el tratado. ¿Y cómo va a ser el Scatter? Los dos en principio van a tener la misma afinidad. Estamos hablando de un receptor que tiene una sola subunidad. No consideramos para estos receptores, aunque pueda haber, pero no consideramos que haya cambios en la afinidad. Pero para los fines prácticos suponemos que la afinidad es la misma. Si la afinidad es la misma, los dos, tanto el tratado como el control, van a tener la misma pendiente de la recta.
van a ser paralelas. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que el tratado va a tener menos receptores que el control y por lo tanto la intersección con el eje de las abscisas, donde se ve el Vmax o el Umax, va a estar disminuida, va a estar más a la izquierda. El mismo experimento, pero ahora el tratado es con glucocorticoides. ¿Y qué producen los glucocorticoides sobre los receptores beta 2 del músculo liso bronquial? Aumento en el número, upregulation. Tratado crónicamente, vuelvo a decir, si esto es una dosis única, un bolo intravenoso no sirve. Tiene que ser un tratamiento crónico. Cuando yo analice el músculo liso bronquial de este grupo de los ratones y hago una curva dosis-respuesta, la potencia va a estar aumentada, porque hay más receptores. Al aumentar los receptores voy a necesitar menos agonistas para generar el mismo efecto. Si la potencia está más aumentada en este grupo, la curva dosis-respuesta va a estar corrida a la izquierda, no a la derecha. Entonces, el tratado con corticoides va a estar corrido a la izquierda, el control va a estar corrido a la derecha por una cuestión de potencia de número de receptores. Mientras que en el gráfico de Scacher, cuando haga el binding de radioligando y haga el Scacher, yo voy a tener que el gráfico del control va a estar a la izquierda, porque los dos en principio van a tener la misma afinidad, pero el control va a estar a la izquierda porque tiene menos número de receptores. El tratado con corticoides, que tiene isoupregulation, va a intersectar al eje de las abscisas a la derecha porque tiene mayor número de receptores. Para terminar, les quería decir que cuando uno hace un estudio como este que está acá, de binding de radioligandos para hacer un Scacher, no puede medir ninguna respuesta, no puede con un tipo de estudio esto saber si algo es un agonista o un antagonista, porque para eso yo tengo que ver respuesta. Acá estoy tratando con tejido muerto, con membranas. No puedo ver una respuesta fisiológica en este caso. Acá estoy tratando con órgano aislado que es tejido vivo. Es decir, yo no puedo acá saber distinguir con esos métodos si algo es agonista, antagonista. No puedo evaluar la potencia ni la eficacia del fármaco porque no hay manera de generar una respuesta. Esto es un estudio donde se estudia una respuesta, una curva dosis respuesta. Esto es un estudio donde se estudia afinidad y número de receptores, nada más.